Bienvenidos una vez S a su canal favorito de chismecito turco, de salseo y por supuesto, de todo lo que rodea a nuestras estrellas preferidas. Copyright, gusto tenerlos a de nuevo. Espero que tu copyright listos para una dosis fuerte de noticias, porque hoy, amigos mos, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar, y es que nuestro querido Can Yaman Su, el mismísimo Galu, N turco que nos roba el corazón superíndice 3N con cada sonrisa, parece haber explotado. Pero ojo, que no todo es lo que parece. Hoy vamos a analizar a fondo esta situación superíndice 3N, vamos a ver copyright ha pasado, copyright ha dicho, y si realmente, como promete, va a enmendar sus errores. ¿Lo lograron? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, y juntos vamos a intentar encontrar la respuesta. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de declaraciones y posibles cambios, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, si disfrutan de nuestro sano unlisis y del chismecito sano, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor manera de estar al tanto de todas nuestras novedades y además nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir creciendo y trayu copyright dándoles contenido de calidad. Asu que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora vamos a lo que nos compete, Can Yaman. El nombre de este actor siempre genera expectación superíndice 3N, ya sea por sus proyectos profesionales, por sus romances o como en este caso, por alguna que otra polu copyright mica. Y es que seamos sinceros, Can Yaman no es ajeno a los titulares controversiales. A lo largo de su carrera ha tenido momentos de brillo, pero también copyright ha tropezado, dejando a algunos fans decepcionados y a la prensa con material para escribir. Esta vez, la situación superíndice 3N parece tener su origen en una serie de comentarios y actitudes que, según muchos, han sido considerados como poco profesionales o incluso arrogantes. No voy a entrar en detalles específicos sobre cada incidente, porque ya los hemos cubierto en otros vídeos, pero es importante recordar que estos episodios han generado una imagen negativa que sin duda, ha afectado su reputación superíndice 3N. Recordemos por ejemplo aquel desafortunado comentario sobre la importancia del apetito sexual para el con diéresis copyright cito de una serie romántica, o aquel enfrentamiento con un periodista en el aeropuerto que se atrevió superíndice 3 a cuestionarle sobre su vida personal. Cada uno de estos eventos, sumados a otros menores, han contribuido a la percepción superíndice 3N de un Can Yaman impulsivo y a veces, fuera de control. Pero aquí viene lo interesante. Después copyright de un periodo de silencio, Can Yaman ha roto su silencio. Y lo ha hecho con un mensaje contundente, un mensaje en el que reconoce sus errores, asume la responsabilidad por sus acciones y, lo muy importante, promete enmendarlos. ¿Es esto un simple acto de relaciones públicas? ¿O realmente estamos ante un cambio genuino en la actitud de Can Yaman? Esa es la gran superíndice 3 Nita. En sus declaraciones, el actor ha manifestado sentirse arrepentido por haber decepcionado a sus fans y a sus colegas. Ha hablado de la presión superíndice 3N que ha sentido por estar constantemente bajo el escrutinio público y de superíndice 3 esto ha afectado su comportamiento. Además ha reconocido que en ocasiones ha actuado de manera impulsiva y sin pensar en las consecuencias. En una entrevista reciente publicada en una revista italiana, Can Yaman se sinceró superíndice 3 sobre la carga que representa ser una figura pública constantemente vigilada. A veces sientes que no puedes respirar, confesó superíndice 3, cada palabra, cada gesto es analizado hasta el extremo. Es difícil mantener la calma cuando sientes que estás siendo juzgado constantemente. Estas palabras, aunque no justifican sus errores, nos ofrecen una visión superíndice 3 en mundo humana del actor, permitió copyright donos comprender un poco mejor las presiones que enfrenta. Pero ayudo de las palabras, lo que realmente importa son las acciones. Y es aquí donde entra en juego la gran pregunta, ¿logrará Can Yaman cumplir su promesa? ¿Será capaz de demostrar con hechos que realmente ha aprendido de sus errores y que dispuesto a cambiar? Porque seamos honestos, las promesas son fáciles de hacer, pero cumplirlas es otra historia. La credibilidad de Can Yaman en juego y el público, tanto sus fans como sus detractores, están observando cada uno de sus movimientos. Para responder a esta pregunta, creo que es importante analizar varios aspectos. En primer lugar, debemos observar su comportamiento en el futuro.
¿Serú mu ese respetuoso con sus fans y con la prensa? ¿Serú mu ese profesional en sus proyectos laborales? ¿Mostrar una actitud mu ese humilde y accesible? Si la respuesta a estas preguntas es su, entonces podríamos empezar a creer en su transformación superíndice 3n. Por ejemplo, si en sus superíndice 3 y más apariciones públicas se muestra Moon ese dispuesto a interactuar con sus fans de una manera respetuosa y amable, si evita los comentarios impulsivos y se enfoca en promover su trabajo de forma profesional, podríamos ver esto como un indicio positivo. Del mismo modo, si en sus superíndice 3 y más proyectos se rodea de un equipo de trabajo estable y muestra una actitud colaborativa en el set, esto también copyright, en seru a una seu más menos al de madurez y compromiso. En segundo lugar, es fundamental que Kanyaman demuestre un compromiso real con el cambio. No basta con pedir disculpas y prometer enmendar los errores. Es necesario que tome medidas concretas para mejorar su imagen y reparar el daño más menos o que ha causado. Esto podrá incluir la participación superíndice 3n en obras de caridad, el apoyo a causas sociales o simplemente el hecho de mostrar una mayor empatia hacia los demu, se imaginen, por ejemplo, a Kanyaman involucru. Dose activamente en una campaña más menos a de concientización superíndice 3n sobre la importancia de la salud mental, o donando parte de sus ganancias a una organización superíndice 3n venu copyright fica que apoya a ni más menos os desfavorecidos. Este tipo de acciones, se ayuda de ser una estrategia de relaciones públicas, demostrarán un verdadero deseo de contribuir positivamente a la sociedad y de redimirse por sus errores pasados. En tercer lugar, y esto es muy importante, debemos ser realistas. Cambiar no es fácil, y menos aún cuando se trata de una persona que ha estado expuesta a tanta presión superíndice 3n y a tanta adulación superíndice 3n. Es probable que Kanyaman tenga recaudas, que cometa errores en el futuro. Pero lo importante es que aprenda de ellos y que siga esforzándose por mejorar. Nadie es perfecto, y todos cometemos errores. La clave estuvo en la capacidad de reconocer esos errores, aprender de ellos y seguir adelante. Si Kanyaman demuestra la humildad de admitir sus fallos y la voluntad de corregirlos, incluso después copyright ese de haber tropezado, esto será una seu más menos al de que su transformación superíndice 3n es genuina y duradera. Ahora bien, desde mi punto de vista, creo que hay razones para ser optimistas. He visto a muchos actores y celebridades pasar por situaciones similares, y algunos de ellos han logrado reinventarse y construir una imagen mucho positiva. Kanyaman tiene el talento y el carisma necesarios para hacerlo. Además cuenta con el apoyo de una gran cantidad de fans que confían en con diéresis copyright L y que dispuestos a darle una segunda oportunidad. La lealtad de sus seguidores es un activo invaluable que puede servir como un gran motivador para su cambio. Sus fans, a pesar de las copyright micas, han permanecido a su lado, defendió copyright dolo y apoyud dolo en cada paso del camino. Este apoyo incondicional puede darle la fuerza y la confianza necesarias para superar sus errores y construir un futuro ese su superíndice 3 lido. Pero también copyright es cierto que el camino no será fácil. Tendrá que enfrentarse a críticas, a dudas y a prejuicios. Tendrá que demostrar una y otra vez que estuvo comprometido con el cambio. Y lo es importante, tendrá que ser sincero consigo mismo y reconocer que siempre hay margen para mejorar. La prensa, los críticos y el público en general no olvidan fácilmente los errores del pasado. Kanyaman tendrá que trabajar arduamente para reconstruir su imagen y ganarse nuevamente la confianza de aquellos que se sintieron decepcionados por su comportamiento. Esto requerirá paciencia, perseverancia y una gran dosis de autocrítica. Personalmente creo que Kanyaman tiene una gran oportunidad para dejar atrás ese su pasado y construir un futuro ese brillante. Tiene la posibilidad de convertirse en un modelo a seguir para otros actores y celebridades, demostrando que es posible aprender de los errores y crecer como persona. Imaginen el impacto positivo que podrá tener si utilizara su plataforma para promover valores como el respeto, la humildad y la responsabilidad social. Podrá convertirse en un ejemplo de superación superíndice 3n y en una inspiración superíndice 3n para ju superíndice 3 benes que sueu más menos han con alcanzar el con diéresis copyright sito en el mundo del espectáculo. Sin embargo, al final, la decisión superíndice 3n en sus manos. Con diéresis por 1000 L es el único que puede decidir si realmente quiere cambiar y si dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para lograrlo.
Nosotros como espectadores solo podemos observar, analizar y por supuesto opinar. Y esta opinión superíndice 3n, la opinión superíndice 3n del público es crucial. Porque al final del día, son los espectadores quienes deciden QU copyright estrellas brillan y CU les se apagan. Y hablando de opinar, quiero saber QU copyright piensan ustedes. ¿Creen que Kan-Yaman realmente va a enmendar sus errores? ¿Le dan una segunda oportunidad? ¿O creen que todo esto es una simple estrategia de marketing? Du copyright gemme sus comentarios a QU abajo, me encantará leer sus opiniones. Quiero saber si confían en con diéresis copyright L, si creen que es capaz de cambiar, o si, por el contrario, piensan que sus disculpas son vacuas y que su comportamiento no cambiará. Su opinión superíndice 3n es muy importante para mí, así que no duden en compartirla. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como hemos visto, la situación superíndice 3n de Kan-Yaman es compleja y llena de matices. El actor ha reconocido sus errores y ha prometido enmendarlos, pero solo el tiempo dirá si realmente lo logra. Lo importante es que estemos atentos a sus acciones y que juzguemos por sus hechos, no solo por sus palabras. Porque al final las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y esa trabu copyright ese de sus acciones que Kan-Yaman podrá demostrar si su cambio es genuino y si merece una segunda oportunidad. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. Así que por favor no se olviden de dejar sus comentarios, de compartir este vídeo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para debatir y para disfrutar del mundo del espectáculo turco. Su participación superíndice 3n es fundamental para que este espacio siga creciendo y mejorando. Y ahora me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Recuerden que los quiero un monto superíndice 3n y que los espero en el superíndice 3º vídeo. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, el chismecito sano es el mejor chismecito. Nos vemos pronto.